La angustia de Freud es uno de los factores que dio inicio al psicoanálisis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Conde, soy psicoanalista y en este canal hablo de temas sobre angustia, sobre libertad, bienestar, cuidado de sí, pero también hablo de disciplinas como el psicoanálisis, la filosofía, historia, literatura, entre otras. Hoy quisiera platicarles, bueno, este video va en la línea de una serie de videos que estoy haciendo como presentación del psicoanálisis, ¿no? En un lenguaje sencillo, en una forma no muy técnica, para quien le interese. Y hoy quería hablar un poquito acerca de los orígenes del psicoanálisis, pero centrándome sobre todo en la persona de su creador, Sigmund Freud, y en especial en un aspecto que yo considero muy relevante de él, que es uno de los aspectos, digamos, que a mí hace que me agrade mucho este autor, a pesar de que, bueno, tenga otros que no están tan chidos, de que haya cometido muchos errores, en fin, ¿no? Cosas todas estas que son ciertas. Freud era un judío alemán en la época, bueno, que vivía en Austria, cuando todavía estaba anexo a Alemania, y que vivía en la época previa al ascenso del nazismo al poder, pero bueno, que era una época en la que ya se sentía mucho del prejuicio contra el pueblo judío en esa sociedad. Entonces fue alguien que siempre, digamos, tuvo que enfrentar muchas dificultades para acceder, por ejemplo, a estudios. Eran pocas las opciones de estudio a las que podían tener acceso, igual a trabajo, a muchas cosas. Y además era alguien que, digamos, tenía una mezcla de ambición y de deseo de ayudar a otros, que era muy interesante, ¿no? O sea, él quería hacer grandes descubrimientos, quería lograr grandes cosas y al mismo tiempo quería realmente poder ayudar a otros, quería poder generar un bien para la gente a su alrededor. Una de las pocas carreras que a él estaban permitidas era la carrera de medicina, que él cursa y se especializa en neurología y, y empieza justamente a trabajar en la búsqueda de encontrar algo que le permitiera eh, como lograr tanto esta ambición como este deseo de ayudar a otros. Y una de las primeras cosas que va encontrando es la cocaína, que hay que entender esto muy bien, ¿no? Es muy importante. En ese tiempo la cocaína no era una sustancia prohibida como lo es hoy en día. Apenas se estaba descubriendo, era una sustancia que se había encontrado en el Nuevo Mundo, ¿no? Concretamente en Perú, Bolivia, ¿no? Con la planta de la coca, y que se había empezado a destilar en años muy recientes, en la época de Freud. Entonces, para empezar, o sea, no era una sustancia prohibida, no era ilegal, ni mucho menos. Era una sustancia que, como muchas otras sustancias que la industria farmacéutica prueba, que los investigadores prueban, eh, se tiene que estudiar para ver si tiene alguna utilidad que valga la pena, ¿no? Por la que valga la pena utilizarse. Entonces esos estudios estaban todavía en marcha, sobre todo en Estados Unidos, y Freud leía mucho de este material que presentaban los médicos de Estados Unidos, y a partir de ello él empieza a hacer su propia experimentación. De hecho, no es el primero, no es el único en haber experimentado con sustancias en él mismo. Hay toda otra, bueno, hay otros investigadores, digamos, toda otra serie de investigadores que han utilizado el mismo método, probar las sustancias, al menos en un cierto punto de su investigación en ellos mismos. Uno de los más famosos era Moreau de Tours, que hacía lo mismo con el hachís, por ejemplo. En fin, no era un método que él haya inventado, ni mucho menos,
pero sí él probó en sí mismo los efectos de la cocaína y vio que le daban una mayor energía y en esta sustancia él creyó haber encontrado algo que le ayudaría justamente a estas dos cosas que les mencionaba, a ir logrando un gran descubrimiento, ¿no? O grandes descubrimientos, y al mismo tiempo poder ayudar a otras personas, a otros seres humanos en sus propios sufrimientos. De hecho, él estaba tan convencido de esto, creía tanto en esto, que empezó a recomendárselo no solo a pacientes, sino también a amigos y conocidos y demás. Claro, siempre de una forma muy cuidadosa. Ese es otro de los rasgos de carácter de Freud que siempre es muy, muy importante destacar. Él era muy, muy riguroso con sus estudios, con sus observaciones. Él utilizaba la cocaína porque ya otros médicos antes la habían sugerido y habían reportado casos de éxito en su utilización para diferentes afecciones. Entonces, bueno, él era muy, muy riguroso, entonces daba dosis muy pequeñitas de cocaína, siempre de una forma muy controlada, mientras él continuaba la experimentación consigo mismo. Uno de los amigos a quien le receta él, le recomienda él la cocaína, de hecho se vuelve adicto y dice Freud en algún texto y precipita su muerte debido a esta adicción. En el transcurso de toda esta experiencia, Freud mismo en algún momento se da cuenta de las características adictivas de la sustancia y entonces deja de utilizarla y deja de recomendarla a sus pacientes. Pero claro, lo que precipita esto es justamente la muerte de su amigo, por la cual él se siente de cierta forma culpable, ¿no? No era responsable porque eh, él había recomendado, sí, pero al mismo tiempo había recomendado una cierta dosis estrictamente controlada y demás, y su amigo decide aumentarse a sí mismo la dosis. Su amigo también era médico, ¿no? Decide aumentarse a sí mismo la dosis y utilizarla un poco desaforadamente, ¿no? Así sin cuidado, sin rigurosidad. Sin embargo, eso no impide que Freud se sienta un poco culpable de esto. Enlazado con toda esta experiencia, hay otros puntos de la biografía de Freud que son interesantes. Cuando conoce la hipnosis con Charcot, un médico francés, y a partir de esos estudios va empezando a desarrollar un método, pero este episodio de la cocaína queda, digamos, un poco como parte de la prehistoria del psicoanálisis, pero que se enraiza, se ramifica más bien, y tiene mucho que ver con estos orígenes del psicoanálisis. Por ejemplo, en la interpretación de los sueños, que se considera como la obra fundacional del psicoanálisis, Freud analiza, entre muchos otros, un sueño propio que se conoce como el sueño de la inyección de Irma, en donde hace referencias, algunas muy claras, otras más veladas, a este episodio de la cocaína justamente, y ahí se puede ver, a mi parecer, algo del sentimiento de culpa de Freud por esta recomendación que hizo del uso de la sustancia a amigos y que, bueno, al menos en un caso tuvo un desenlace funesto. Y no solo por esto, ¿no? O sea, él ahí analiza su responsabilidad, su sentimiento de culpa en ocasiones por otros errores que pudo haber cometido, que cometió, etcétera, etcétera. Aquí hago un paréntesis para referirme a una interpretación que ha sido muy interesante de otro psicoanalista, Jacques Lacan, un psicoanalista francés, también de los más influyentes dentro del psicoanálisis. Jacques Lacan interpreta en este sueño de Freud que él se sentía culpable por haberle presentado, por haber introducido el psicoanálisis a la humanidad en el mundo, ¿no? Porque el psicoanálisis es una disciplina que confronta, que cuestiona a veces incluso
profundamente, fuertemente, y que en ese sentido genera angustia, ¿no? Genera angustia en ocasión en las personas y en la sociedad. Claro, es una angustia que funciona como parte del proceso de sanación, ¿no? Hay personas que llegan a un consultorio de psicoanálisis nada más con la idea, digamos, de eliminar algo de la angustia que tienen, ¿no? Y con lo que se encuentran es con que el analista les dice o los va llevando por un camino que en un principio a veces incluso atraviesa porque surja más angustia, porque se genere más angustia, debido a que el proceso de sanación implica esto, ¿no? En ocasiones, cuando tenemos un evento traumático, cuando tenemos algo que nos duele, ¿no? En nuestro ser, el primer impulso muy humano, ¿no? Es casi automático de la mente, digamos, es como taparlo, ¿no? Es ponerle una plancha encima y mantenerlo ahí escondido para que no nos delata, para que no nos haga sufrir. Cuando ese tipo de movimiento defensivo ya no es suficiente, a veces cuando la angustia nos empieza a desbordar y entonces vamos a buscar opciones, y a veces una de las últimas opciones que buscamos cuando ninguna otra ha funcionado es el psicoanálisis, y es que ese es el asunto, ¿no? Que en el psicoanálisis a veces se va a generar más angustia como una forma de poder sanar, de poder resolver desde lo profundo aquello que está generando la angustia, para que ya no sea simplemente que uno tiene que estarla tapando, sino que pueda dejar de estarse produciendo. Entonces, claro, Lacan interpreta de esta manera este sueño de Freud como una culpabilidad por haber llevado al psicoanálisis a la humanidad, lo cual yo no creo que sea una interpretación errónea, ¿no? De hecho, me parece bastante interesante, bastante acertada incluso, pero creo que también habría que tomar en cuenta este otro punto, ¿no? Más allá de esta responsabilidad, digamos, social o de esta culpa que Freud puede haber tenido para con los otros seres humanos de su tiempo y demás, ¿no? También creo yo que estuvo este sentimiento de culpa y de duelo y de pérdida de su amigo, ¿no? Que le afectó profundamente, este sentimiento de culpa muy suyo, muy profundo, muy humano, y que además es muy interesante porque él tiene, digamos, la honestidad, ¿no? De poner sobre la mesa ese aspecto de su vida, no se lo guarda, no lo preserva para la intimidad, intentando preservar, no sé, una imagen suya, ¿no? Un carácter puro y limpio de su propia imagen para que no lo juzgaran o para que no perdieran fe en él, ¿no? O sea, él pone ahí en sus textos estos errores que él cometió hasta cierta profundidad, ¿no? Tampoco es que nos lo diga todo, ahí mismo en la interpretación de los sueños dice que algunos sueños solo nos relata lo que interpretó hasta cierto punto, hay otros puntos en los cuales ya no va más allá, pero va muy lejos, ¿no? Va muy lejos en la exposición de esta vulnerabilidad suya, de esta humanidad suya, ¿no? De su falibilidad, del hecho de que comete errores y que algunos de esos errores, aunque no representen una culpa o una responsabilidad directa con él se siente culpable, ¿no? Porque de alguna manera contribuyó. Entonces, creo que este punto de la prehistoria del psicoanálisis, insisto, es muy importante para entender tanto la honestidad intelectual de Freud, ¿no? Como su interés, su rigurosidad por pensar de una manera propia. Eso es algo que Freud hizo muchísimo, pensó mucho por sí mismo, salió mucho de los cánones del pensamiento de su época, pero además con este sentido siempre muy humano, ¿no? Muy de intentar ayudar a la gente a enfrentar su propio sufrimiento de la mejor manera posible. Entonces, bueno, este es un pequeño comentario sobre los inicios del psicoanálisis. Con eso termino por este video. Y bueno, como siempre en la descripción dejaré mi correo electrónico, mis redes sociales, donde también estaré compartiendo más contenido. Y bueno, si te gustó este video, si te pareció interesante, puedes suscribirte, puedes activar la campanita
para enterarte cuando haya otros videos. Si consideras que a alguien le pueden ayudar, puedes compartirlos. Y si me dejas tus comentarios, me encantaría leerlos y si gustas le puedes dar like al video. Bueno, les agradezco muchísimo su atención y hasta el próximo video.